La década de los 70 trajo una camada de directores de cine diferentes, influenciados por la Nouvelle Vague, sus formas y discursos. Los cineastas mexicanos no fueron una excepción. Estos se basaron en este movimiento para crear historias diferentes, con contextos sociales reales, crudos y violentos, pero a su vez llenos de belleza y humanidad, así como personajes amorales, sádicos, víctimas y victimarios, elementos muy presentes de este contexto. Pero algo en estos era diferente. Estos directores eran autores, y por lo mismo eran distintos a directores ya establecidos, ya que no querían hacer un cine optimista, bonito, popular o comercial. Buscaban con un discurso social, político y cultural fuerte hablar sobre la realidad del país en el que vivían. Estos directores cambiaron el cine mexicano. Estos son los 10 directores de cine mexicano de los 70. José Estrada, también conocido como el Perro Estrada, padre de Luis Estrada, fue un director de cine nacido en la Ciudad de México en 1938. Es un contraste muy interesante, ya que dirigió películas como Maten al León y Los Indolentes, pero también dirigió películas para Vicente Fernández, como El Albañil y Un y Medio contra el Mundo. Pero a su vez, también dirigió películas para Chabelo, Chabelo y Pepito contra los monstruos y Chabelo y Pepito detectives. Gonzalo Martínez. Nacido en Chihuahua en 1934, estudió en el Instituto de Ciencias Cinematográficas de Moscú, donde egresó como director de cine y televisión. Fue cofundador de Directores Asociados S.A. en 1974 y fundador del programa Memoria Audiovisual de los Pueblos Indígenas del Instituto Nacional Indigenista, para el que filmó a más de 20 grupos indígenas en todo el país. Dirigió películas como El Principio, Longitud de Guerra y El Jardín de los Cerezos. Juan Manuel Torres. Nacido en 1938 en Veracruz, México. Fue becado en la Escuela Nacional de Cine, Televisión y Teatro Leon Schiller de Lodz, Polonia, donde rápidamente aprendió el idioma y hizo amistades locales, a tal nivel que tradujo algunas obras de escritores polacos como Bruno Schulz y a Witold Gombrowicz. Compartió su amor por la cultura polaca con su mejor amigo, Sergio Pitol. Ambos residieron en Polonia mientras escribían obras literarias. Torres volvió a México en 1968. Después de varios trabajos pudo realizar su primera película, Tú, Yo y Nosotros en 1974, con la cual fue nominado al Ariel. También dirigió películas como La Otra Virgen, La Mujer Perfecta, entre otras. Obras donde abordaba la cultura mexicana, sus relaciones interpersonales y su relación con la sexualidad. Torres falleció en un accidente de auto en 1980, a la edad de 41 años. Marcela Fernández Violante. Nacida en 1941 en la Ciudad de México, Marcela fue la primera generación del CUEC, la cual egresó en 1969, con especialidad en guión y dirección. Ella fue punta de lanza para la incorporación de nuevas directoras en la cinematografía nacional. Inició en el documental con un cortometraje sobre Frida Kahlo en 1971, titulado Frida Kahlo, con el cual ganó un premio Ariel por cortometraje. Dos de sus obras más importantes son De todos modos Juan te llamas, de 1976, y Cananea, de 1978, donde cuenta historias de inicio del siglo XX, con contextos del porfiriato, la guerra cristera y la fundación del PRI, criticando a la Iglesia Católica y a las instituciones militares. Jaime Humberto Hermosillo. Nacido en Aguascalientes en 1942, estudió cine en el CUEC en la Ciudad de México. Fue tachado de inmoral por los temas que tocaban sus películas y por los comportamientos de sus personajes, cosa que le ocurrió con su película La Pasión según Berenice de 1976, donde Hermosillo representaba a una mujer reprimida, como era común en sus películas, con deseo de explorar el mundo en el que se encontraba, aunque la misma sociedad y la clase media le impedía eso. Una clase media a la cual Hermosillo representaba y criticaba como chismosa, hipócrita y opresora. Alejandro Jodorowsky. Nacido en 1929, en Chile, creció y se desarrolló en muchas ramas artísticas, no solo en el cine. También hizo teatro, pantomima, poesía, escribió cómics, hizo pintura y fue compositor, entre muchas otras cosas. Después de vivir en Francia llegó a México, donde presentó y realizó Fando y Lis, producida por López Moctezuma, la cual se presentó en el Festival de Cine de Acapulco, sacando disgustos, molestias e indignaciones, tanto de parte de espectadores como de algunos directores, por ejemplo Emilio Lina Fernández. Dirigió en México El Topo, en 1970, la cual fascinó a John Lennon y a Yoko Ono. Estos produjeron gran parte de su siguiente película, La Montaña Sagrada, de 1973. En ambas películas se nos muestran desde movimientos surrealistas, cosa que influenció desde a Federico Fellini como a David Lynch. El cine de Jodorowsky, como su figura, es odiada como amada por muchos. Jorge Fons.
Fue parte de la primera generación de directores egresados del CUEC de la UNAM. Trabajó en cine y televisión desde 1964. Es mayormente conocido por la película Rojo Amanecer de 1989, película donde habla del 2 y 3 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, en el contexto del movimiento estudiantil. Sus películas más importantes fueron Los Albañiles de 1976, $5,000 de recompensa de 1974, Los Cachorros de 1973 y su cortometraje Caridad, también de 1973, el cual es considerado de las mejores obras de la cinematografía mexicana. Juan López Moctezuma. Nacido en la Ciudad de México en 1929, se destacó como productor, escritor y director de cine y televisión, navegando los géneros del terror gótico, el suspenso y el horror. Aunque su filmografía fue relativamente reducida y no siempre bien recibida en México, sus obras recibieron elogios notables a nivel internacional, tales como La Mansión de la Locura de 1973, donde un periodista va a una clínica psiquiátrica y los enfermos lo atrapan. Mary, Mary, Bloody Mary, de 1975, en el que un artista bisexual se convierte en un vampiro, y Alucarda, de 1977, su obra más importante y trascendental. Alucarda nos transporta a un convento religioso, donde dos huérfanas son seducidas por una influencia diabólica. Moctezuma abordó temas tabús para muchas personas: religión, salud mental, sexualidad, temas que lo hicieron tener una voz única y disruptiva, una voz que Guillermo del Toro celebra y recomienda, llamando a Moctezuma el poeta maldito. La figura de Moctezuma no solo inspiró a Guillermo del Toro, sino también a Ulises Guzmán Reyes, quien creó un documental peculiar sobre la figura y filmografía de Moctezuma. Lamentablemente Moctezuma fue diagnosticado con Alzheimer, lo que le impidió ver su última película, El alimento del miedo, realizada en 1994. Moctezuma falleció a causas de Alzheimer en 1995. Felipe Casals. Nació en la Ciudad de México en 1937, estudió cine en el Instituto de Altos Estudios de Cinematografía en París, Francia. Dirigió 3 de las películas más influyentes, impactantes y revolucionarias del cine mexicano, las 3 estrenadas en 1976. Canoa. Partió de una historia real y de la situación del centro del país hacia los estudiantes, donde cuenta cómo un grupo de estudiantes turistas son torturados, linchados y perseguidos por la ignorancia de la gente y la manipulación de la iglesia. Contrario a Emilio el Indio Fernández, Casals buscaba dar una visión sombría sobre el México rural con esta película. Canoa ganó el Oso de Plata de Berlín con esta película. Las Poquianchis. Igualmente partiendo de una historia real, Casals nos cuenta la historia de 3 hermanas que tienen una red de prostitución y secuestro con ayuda de la corrupción policial y otros involucrados. El Apando, donde busca representar y criticar el deplorable sistema carcelario del país, la prepotencia y corrupción de parte de las autoridades y la carente y precaria realidad de los presos. Esta película fue la representación de México en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, a la cual se le negó la posibilidad de ser galardonada, ya que Dolores del Río, quien era presidenta del jurado, se levantó de su asiento y llamó repulsiva a la película. Casals desea más que conmover, provocar terror, disgusto o incomodidad al espectador, no solo con esta película, sino que con la realidad mexicana. Arturo Ripstein. Nació en la Ciudad de México en 1944. Realizó su debut cinematográfico como director gracias a su padre, Alfredo Ripstein, el cual adquirió los derechos de un guion escrito por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Este le encomendó la tarea de adaptar el guion siempre y cuando fuera un western, cosa que Arturo logró presentando Tiempo para Morir, de 1965. En la década de los 70 dirigió 3 de las películas más grandes de la cinematografía mexicana: Lugar sin Límites, Cadena Perpetua y El Castillo de la Pureza. En las 3 expresa y critica de manera muy consciente y férrea a las relaciones de poder, la corrupción naturalizada, lo común de la violencia, la opresión, la sexualidad, entre muchas cosas más. Es el director de cine más importante de esta década llena de discursos, de crítica a los sistemas de poder, a la sociedad y a las clases. Al sistema que tenemos, pero nunca desligado de lo que es el arte, de la expresión y la comunicación.